Hola, Clau, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, gracias. ¿Tú? También muy bien. Bueno, hoy qué vamos, ¿con qué seguimos hoy, Clau? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues el esquema de los circuitos explicando las inteligencias y las realidades. eh, si quieres compartir el esquema que vamos a estar viendo. A ver, déjame ver si por aquí lo tengo. Aquí está. Muy bien. Bueno, ese esquema que está ahí, es basado en la estructura que tenía el doctor Timothy Leary. Timothy Leary manejaba los circuitos, ¿sí? Que podríamos llamarlos ahora como como una integración del proceso evolutivo del sistema nervioso. Ujú. Cada circuito contiene tres estadios, ¿sí? Uno que es la Sí. recepción, la inteligencia y la fusión. Y por otra parte tenemos que cada circuito tiene dos formas de expresión, que una es la inteligencia y otra es la realidad. ¿Cómo es esto? Pues por ejemplo, una cosa que es la inteligencia es que puede haber mucha estructura en una persona, pero en cuanto a su realidad no provoca lo que necesita. Es como, por ejemplo, llevas a un niño que tiene problemas escolares, lo llevas con el psicólogo, le aplican test y todo y sale que es muy inteligente, pero en su realidad con la escuela en relación a lo social, pues no se ve reflejado ni en el comportamiento, ni en la socialización y a veces hasta ni en las calificaciones. Y dices, pero ¿cómo si es bien listo? Pues así son las cosas. La realidad es lo que se provoca como efecto de esa, de la realidad de la persona, cómo la provoca a través de la percepción, la experiencia y la conciencia. Y la inteligencia es la estructura que posee, pero cuando estas no están vinculadas, pues entonces no se obtienen los resultados esperados, ¿verdad? Por una persona que es muy inteligente. Ese es en sí, y tiene un trabajo de integración que son de 8 circuitos y que aquí nosotros le pusimos una de que se llama neuronauta, que es el observador, el que observa todos estos procesos. Y ahorita pues nos vamos a meter a ver cada uno de ellos, para dar una descripción general, que es la guía, vamos a decir, lo que vamos a estar viendo en las siguientes entrevistas. ¿Verdad, Clau? Sí, sí, y por ejemplo, ¿nos puedes explicar qué es el neuronauta? O sea, ¿cómo Bueno, podemos referirnos al neuronauta? el neuronauta surgió de la idea que tenía el doctor Steve LaBerge, que se llamaban onironautas, o sea, los que navegan en los sueños. Y este es el neuronauta porque pues finalmente el máximo navegador pues es el yo que navega navega con el sistema nervioso. Hay gente que no lo sabe manejar, ¿verdad? Dice que Exacto. mete primera y mete reversa y cuando quiere arrancar arranca para atrás, otros meten bien primera, segunda, y ya cuando van a empezar a agarrar vuelo, pues meten otra vez primera. Eh, es como manejar un carro, pero ese es el que navega con el sistema nervioso. Y obviamente que los puntos de combustión, si fuera un carro, pues sería la sinapsis, ¿verdad? Que es donde se encuentra realmente pues el viaje de la persona cuando trabajamos estas cosas, ¿verdad? ¿Y si se puede manejar? O sea, la persona que se vuelve un neuronauta tiene esa capacidad. Sí, sí, lo que pasa es que primero, pues la primera idea es que la gente se dé cuenta que el sistema nervioso y el cerebro, pues los coordina uno dice qué quiere hacer con ellos. La mayor parte de la gente, pues estamos involucrados de la manera en la que el cerebro nos da instrucciones por experiencias que tenemos pasadas. Es decir, tú vas manejando el carro en una situación y tu cerebro te está dando información que tú no le estás pidiendo y que finalmente te pone en una situación de algún sentimiento, de algún miedo, de algo, por lo que el cerebro te está diciendo a ti. Y esto pues trae un efecto en donde pues soy el jefe, el que manda, pues soy yo, el que controla el sistema soy yo, el sistema nervioso. Y el cerebro, cuando no le dices qué hacer por default, te va a mandar señales de lo ya conocido para poder no gastar energía y poder seguir manteniéndose en este orden, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo a medida que vayamos avanzando en el proceso del trabajo, no en esta parte descriptiva, sino ya en la parte didáctica, pues vamos a ir viendo cómo el cerebro te manda señales, que son de experiencias que te las trata de ajustar a lo que ya conoces para que sea algo donde la respuesta sea algo que ya otras veces se haya respondido de esta manera.
Por eso a veces la gente cree que se mete en los mismos problemas con personas parecidas, pero en realidad, pues el cerebro es quien te está organizando todas estas cosas, ¿verdad? Entonces esa parte, pues la vamos a ir viendo aquí cómo trabajar para que tú seas el que le dé las órdenes al sistema nervioso y no a ti, el sistema nervioso te ponga experiencias para no gastar energía y pues te meten al mismo, te hace ver que son los mismos problemas con otras personas, pero para salir adelante de la misma manera y es como si tú dejaras que el cerebro te diera indicaciones del material que tiene contenido en memorias para generar ciertas respuestas que se llaman neuropolíticas, que ya las iremos viendo. Y también hay una parte heredada que te lo va diciendo, o sea, esto es así y ya viene, pues son estructuras que se autorregulan más allá de tener un control de experiencia consciente sobre cómo nos desenvolvemos, ¿verdad? Sí. Y ahora viendo este esquema, veo que están pues por circuito. ¿Y qué significa esto? ¿Qué son los circuitos? Bueno, primero hay que entender que esta parte, o compartirles que esta parte, pues es del doctor Timothy Larry, y él puso un libro que se llama, creo que se llama Exopsicología, una cosa así, es un libro, Psychology es ese mero, en sí, inglés. sí, y ahí viene la estructura, ahí viene todo esto, ¿sí? No es nuevo, lo que se hizo fue agarrar lo que en su momento era una hipótesis, ¿sí? Y estamos hablando de que todavía no había todos los adelantos que hay en neurociencia, ni en física, ni en nada. Y lo que hicimos fue integrarlo alrededor de este trabajo, de la estructura que dejó Timothy Larry y una explicación de estas, que la verdad es que estaba entonces digo, pues con el perfil de Timothy Larry, ¿verdad? Del LSD y de todas esas cosas que investigaba él a través de los sintérgicos. Entonces, esta parte, respetando los nombres y las formas y de quién es, que es lo de Timothy Larry, se deja esta estructura y lo que se hace son trabajos de integración que van desde lo físico, lo emocional, lo conceptual, lo social, lo sexual, lo que es la parte de cómo mi cuerpo expresa a nivel, somatiza cosas, los estados de ánimo, todo lo que tiene que ver con lo psíquico, la genética y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cosmología y la parte espiritual y lo que es el neuronauta, que es el que observa todos estos procesos. A mí me encanta el nombre que se le pone de circuito. Ajá. Eh, Mira, hay varias cuestiones en la neurociencia, ¿sí? Que se mitificaron por un tiempo, o sea, por un tiempo fueron muy operables y después de ese tiempo y las investigaciones, pues cambian todas pues estos conceptos, ¿verdad? En sí no caben. Por ejemplo, uno de ellos es que se maneja que el cerebro pues tiene un cerebro primario, un cerebro medio, la corteza cerebral, la parte frontal y que cada uno tiene estos y que a medida que fue evolucionando el humano pues fueron generándose estas capas encima unas de otras con procesos más incluyentes en relación al ambiente, de la adaptación y habilidades. Y eso es, por muchos años se manejó eso como un evento real en la parte de la neurociencia, ¿sí? Cuando en realidad no es así, ¿sí? Sino que el mismo cerebro fue teniendo habilidades y capacidades por necesidades ambientales y no quiere decir que fueron como etapas glaciares que hace una y luego otra capa y luego otra capa, no funciona así, sino son procesos de desarrollo del mismo cerebro por adaptaciones al ambiente. También ocurre con lo de los circuitos, ¿sí? Los circuitos neuronales, pues hace tiempo se veían desde que eran recorridos de ciertas neuronas, donde se podía ver que contenían un engrama de aprendizaje, que también ese era otro concepto que existía. Son conceptos que aún igual se siguen manejando y a lo mejor gente los va a ir y va a decir, no, a ver, no, esto no es así. Digo, ahí están los libros, investigaciones, los doctores y lo que han tratado de cambiar con esto, sin embargo, tiene un peso muy importante el que por muchos años haya enseñado neurociencia, neurología, en cursos y en todo, que son tres cerebros y la parte frontal, igual que tienen unos circuitos que recorren, que se prenden y que representan ciertas conductas, porque podemos establecer eso como un hecho, porque sí pasa, si tú lo ves, pasa eso en el cerebro. Sin embargo,
tenemos que partir de una teoría a lo mejor un poco más compleja, que es la teoría holográfica del doctor, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de Carl Pilgrim, ¿sí? Donde se establece que todas las neuronas tienen contenidos, toda la información de las experiencias que hay. Es un proceso holográfico a nivel neuronal. Por lo tanto, pues se pueden prender algunas otras que no estén metidas en una red como tal, que también tengan un efecto sobre la apreciación de lo que se está teniendo, ¿sí? Que vendría siendo un concepto pues muy básico desde una percepción gestáltica sobre una experiencia y los elementos que contienen en ese ambiente. Pero finalmente, digo, se puede manejar así como se puede manejar de la manera en la que estoy platicándoles ahorita. Pero el concepto de circuito como tal se le deja porque para respetar la parte que tiene que ver con quién fue el creador, que es Timothy Leary. Pero en realidad podrían llamarse integraciones, igual se podrían llamar no sé, campos de generación neuronal. Sin embargo, se me hizo lo correcto y lo apropiado poner eso, porque hoy en día pues, se le pueden poner muchos nombres muy interesantes a, a todo esto de la neurociencia, porque ahora todo es neuro y todo es física cuántica, y la verdad que pues, se lleva un rato en estudiar y en saber un poquito, y a veces se ha viciado los nombres de las cosas, ¿sí? Como una terapia holística, cuántica, neural y muchas cosas de estas, cuando en realidad ni siquiera el que las crea o el que las enseña tiene el conocimiento de la conexión entre lo que es la terapéutica, lo que es la teoría, lo que es la praxis de la teoría en un laboratorio, los resultados y poder llevar a la práctica una terapéutica que realmente cumpla con la conexión entre todos los conceptos que quieren amalgar para generar pues una teoría, una terapéutica, una ayuda a la gente, etcétera, ¿verdad? Y hoy hay muchos nombres, o sea, hay mucho lenguaje y poco conocimiento, ¿verdad? Como hay mucha información en el YouTube, que es la universidad de ahora de la gente, pero en realidad una cosa es que veas cómo se hace y otra es que la comprendas. Son cosas muy diferentes. Habrá veces que no es necesario comprender para hacer algo y hay veces que sí es necesario, ¿sí? En este caso, creo que debe de ir integrado la comprensión con la aplicación de las cosas, ¿verdad? El entendimiento y la comprensión, que son cosas totalmente distintas. Pero sí, ese circuito pues, se le puso por eso de esa época de Timothy Leary. Sí, y explícanos cuáles son los circuitos o estos campos de integración y qué incluye cada uno. Bueno, O sea, ¿por qué? ahora sí como en la tienda, mira lo que venimos manejando, ¿verdad? Eh, el trabajo que se hace aquí en los circuitos, mira, tenemos los circuitos, los que te manejé ahorita, te voy a dar una descripción así muy general y luego ya entramos en cada uno de ellos. Tenemos el circuito de sobrevivencia física, ¿sí? Que tiene una realidad invertebrada, una recepción, eh, una inteligencia física. Esas serían las dos. El circuito emocional territorial, pues la inteligencia es la emocional. Y cabe aclarar que una inteligencia, la de Goleman emocional, pues tiene que ver con cocientes de inteligencia que tienen que ver con manejos de restricciones. Me explico, una restricción emocional finalmente te cambia tu personalidad, tu temperamento y te puede generar hasta un síntoma. Aquí estamos hablando de una inteligencia a nivel químico de qué es lo que dura una emoción. Un sentimiento es otra cosa, ahora que ahora te lo vemos. Y la realidad es la mamaria porque es la relación que hay con mamá. En la sobrevivencia, regresando un poquito, pues la inteligencia física es el desarrollo de cuando estás dentro de mamá y la realidad es un invertebrado porque cuando estamos dentro de mamá somos otra especie. O sea, sí es humano, pero no somos vertebrados. Hasta que ya cuando nacemos y empiezan a funcionar todos los músculos esqueléticos y todo, podemos tener la clasificación como un vertebrado en términos operacionales, no en términos fisiológicos ni en términos médicos, porque seguimos siendo vertebrados hasta aún y cuando todavía no estemos desarrollados por completo. Luego viene el circuito semántico, su inteligencia es conceptual y la realidad es paleolítica. Aquí estamos hablando de lo conceptual, es acerca de cómo te ves tú, qué te enseñaron en casa.
Y lo que se maneja aquí, pues es todo la formación del lenguaje, de la maduración de la laringe, la faringe, el poder poseer cosas con la mano, que también va relacionado con una parte del cerebro, que al rato lo vemos, y le puso, o sea, se puso la época paleolítica, aparte porque Timothy Leary la tiene, pero aquí vimos algo muy importante. La época paleolítica es donde empieza la domesticación, donde empieza el cultivo, donde empieza el lenguaje, la escritura, negociaciones, trueques, papeles que te dan el valor de que ese terreno es tuyo, empieza todas estas cosas, ¿sí? Herramientas, y hoy en día estamos viviendo una época paleolítica 2. De hecho, hay una revista que se llama así, Era Paleolítica 2, donde está descrito las semejanzas que hay ahorita con esa época. Por ejemplo, ahorita estamos descubriendo una agricultura que no depende del clima, que son los invernaderos, que hasta por el teléfono le cambias de la humedad, etcétera. Hasta puedes hacer la polinización sueltas las abejitas y van y polinizan, etcétera. Tenemos la domesticación a un nivel mucho más alto con los perritos. Hoy los perritos pasan a ser como si fueran hijos. Es una domesticación más alta. ¿Qué te digo de la creación de herramientas? La creación de herramientas, pues tenemos, antes había el pico, el palo, hoy tenemos un celular que hace maravillas como herramientas y lo seguimos teniendo en la mano, o sea, no ha cambiado mucho, ¿ok? Antes hay pinturas rupestres, hoy hay grafitis. Antes, por ejemplo, en esa época que estamos hablando en las civilizaciones ginocéntricas minoicas, pues la chamana o la jefa del grupo, pues era mujer y decía, oye, hay que ir de cacería, vamos a movernos para acá, eran nómadas. ¿Y qué pasaba? Pues los hombres iban de cacería y regresaban, pero no necesariamente regresaban con la misma mujer con sus hijos, podían regresar con otra y con los hijos de otros si no había fijón, o sea, se formaba otra familia, que eso hoy pasa y está pasando mucho, o sea, estamos entrando en una época paleolítica 2, porque no le iba a poner neopaleolítica, porque dentro de la historia, pues sí hay una parte que se llama paleolítica, neopaleolítica, que es después de esta era, y estamos hablando que estamos exactamente igual. De hecho, hoy hasta hay enfermedades que las ponen como enfermedades, pero que tienen que ver con la forma de expresión de cómo era en esa época. En esa época no había política, en esa época no había pienso algo y te digo algo, simplemente decías lo que pensabas, decías lo que sentías, no sentías nada y te ibas. No había una interacción directa como la hay ahora. Hoy hay enfermedades que dicen es que el niño tiene esto, no expresa, no dice o solo lo que quiere. Pues estamos hablando de que también dentro del contexto de esta época, de esta era paleolítica 2, pues también hay una forma de expresión de los niños de otra manera, de manejar las cosas de otra manera, de entenderlas y de vivirlas. Y eso corresponde a esa parte de la paleolítica 2. Luego viene el circuito social. No sé si tengas alguna duda en eso, Clau, o alguna aportación. Sí, sí, claro. Primero es ver de dónde surge la idea de que el desarrollo de la humanidad, la evolución de la humanidad, tiene que ver con el desarrollo del ser humano, o sea, de la psicología del ser humano. Yo creo que hay que establecer que hay diferentes niveles de organización del espacio y en cada uno de ellos hay una expresión. ¿Sí? El ser humano cree que es la parte más inteligente en la faz de la Tierra e incluso por muchos años se creyó que de los planetas y del universo y que, etcétera. Seguimos teniendo ese mismo pensamiento centralista que el mundo, todo gira alrededor de él, es igual ahorita, solamente que en otros conceptos mucho más elevados. Y uno de ellos que te lo puedo decir es que no somos la parte más inteligente que hay sobre la Tierra. La parte más inteligente que hay es el DNA, ¿sí? Que maneja 3 o 4 procesos simultáneos para mantener un equilibrio a nivel orgánico. ¿Sí? Y eso es parte de lo que nos da quienes somos y la forma en la que esos patrones se integraron a partir de una herencia y nos depositaron más o menos quiénes somos estos y cómo tomamos las cosas de allá afuera para llevarnos a algo. Eso tiene un efecto, porque el DNA pues se encuentra en las células y las células que tienen un proceso mucho más específico o especializado son las neuronas y de ahí viene contenido todo este material que tiene un patrón de comportamiento y de señales que mandan a nuestro sistema nervioso para adaptarnos allá en el ambiente. Es desde ahí desde donde se maneja esto, ¿verdad? Sí. Y todo, bueno, todos los seres vivos tienen DNA. Todos Entonces, los seres vivos tienen DNA.
De hecho, el RNA puede leer, el RNA de un animal puede leer el de una planta, el de una planta puede leer, o sea, lo puedes poner a chambear Sí, para que lleve información al núcleo hacia la sí, célula. O sea, lo que están cambiando ahora con el COVID, el RNA de transferencia, que es el que sí. toca la puertita para entrar al núcleo. Sí, es que son los factores de transferencia, ¿no? De Exactamente. lo que habla Rupert Sheldrake. Ujú. Y bajo esta visión como de que estamos todos los seres vivos tenemos el DNA, se pensaría que también la evolución se lleva a cabo de todos los seres vivos, ¿no? Sí, Timothy Larry, y yo concluyo con él y le pusimos otro nombre. Creo que él maneja algo que se llama el blueprint, que viene siendo, esto es en inglés, pero que viene siendo como el croquis que se hacía antes de Azulito, donde Sí, está todo un programa o una construcción que se va a hacer. Y él decía que había un blueprint que teníamos que entenderlo, que era el blueprint que tenía el proceso evolutivo que estaba marcado en el núcleo, en el ADN, y que ahí venía qué es lo que teníamos que hacer. Yo creo que sí puede haber eso, ¿sí? De alguna manera, en las ideas de Timothy Larry, porque pues hoy tenemos códigos como si fueran enlaces que tienen cargas diferentes cuando se asocian los aminoácidos, y esas podrían ser las piezas que forman todo lo que está contenido en el blueprint y que tiene un proceso evolutivo de acuerdo a todo lo que va evolucionando afuera y cómo nosotros vamos cambiando el exterior con nuestras propias ideas para que nuestro cuerpo empiece a cambiar también y empiece a ver este proceso. De hecho, en esta tenemos también otra revistita por ahí que están en la página de endocentrica.org sobre el proceso que tiene que ver de las eras, así la paleolítica y neopaleolítica y toda la paleolítica 2 que puse yo. Tenemos también el concepto de que el Homo sapiens, y también lo tenemos registrado por aquello de una plática que hubo con alguien de la Universidad de Harvard, tenemos registrado la parte que tiene que ver que ya no es el Homo sapiens. Ya desde hace años, nosotros nos podríamos decir que pertenecemos al inicio o la parte primaria, porque estamos en pañales de eso, pero sería el Homo evolutivo, porque por primera vez el hombre tiene en sus manos la capacidad ¿cómo se llama? De evolucionar. Puede hacer cambios ya a nivel genético para poder evolucionar. Y algo de eso es esto que está pasando del COVID, que están modificando el RNA de transferencia para poder resistir esta enfermedad, ¿verdad? ese virus. Y con este circuito, ¿se podría decir que en ese estadio estamos en general en la humanidad? ¿En el circuito No, 3? no, yo creo que los primeros 4 tenemos conocimiento de ellos. Tenemos conocimiento sobre el nacimiento, el desarrollo, sobre las emociones. Tenemos conocimiento acerca de nuestra propia persona, lo que esperan de nosotros o lo que nosotros participamos en cuestiones sociales. Yo creo que actualmente estamos entre un brinco entre lo social, lo sexual, que está habiendo muchos cambios de esto, y lo que tiene que ver ya con los procesos evolutivos, que tiene que ver con el neurosomático o neuroeléctrico. ¿Por qué? Porque todavía lo somático apenas estamos entendiendo el lenguaje de lo somático para poder hablar ese lenguaje y tener nosotros un lenguaje somático y expresar con nuestro cuerpo a nivel somático algo, no nada más un síntoma como resultado de una no expresión emocional, ni tampoco tenemos todavía un lenguaje consciente sobre la parte neuroeléctrica de nuestro cerebro, y que pues de lo genético pues menos. Se conoce, se entiende, puede que se comprenda, pero no se ha conectado en términos conscientes para que haya una resultante esperada de lo que se conoce y de lo que se comprende. Yo creo que por ahí va la cosa en lo social sexual, por ahí vamos, en ese O sea, haz proceso. de cuenta que ahorita la humanidad puede solo manejar o esperar manejar hasta el circuito 4, más Sí, más o generalmente. menos, sí, 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 hasta el circuito 4 ya puede ser que en lo somático también se pueda llegar un poquito más Algo. con trabajos más conscientes de esto, como entender tu cuerpo y qué está pasando afuera y cómo responde tu cuerpo, modificar el espacio donde estás para que tu cuerpo responda de maneras más positivas, o te vas a enfermar y ya sabes leer tu cuerpo y sabes que con media hora que me duerma, mi cuerpo se alcanza a regular y no genero el síntoma ni la enfermedad ni me desconecto del ambiente. O sé que si no expreso estas cosas, me voy a terminar enfermando de esta manera, que para todo mundo es distinto.
pero claro. finalmente se puede tener acceso a algunas cosas neurosomáticas, no en todo, porque por ejemplo, hablar de tener un lenguaje neurosomático, pues implica entender toda la anatomía de tu cuerpo, ¿sí? Ver qué impresiones hay en tu sistema nervioso, modificarlas para generar una cura a través, o sea, es decir, me duele la cabeza y ahorita dirías, pues no quiero que me duela. Pues sí, bueno, quiero que mi cabeza esté muy bien. Sí, bueno, pero el lenguaje no es verbal, es a nivel sensorial y no poseemos todavía un lenguaje a nivel sensorial para darle una instrucción directamente al cuerpo y pueda cambiar ese síntoma que tenemos. Eso sería una parte. Más adelante, a lo mejor en un proceso neurosomático podría ser que la regeneración orgánica fuera de manera consciente. Sí. Es el propósito del neuronauta, ¿verdad? Sí, es el Poder, propósito del aeronauta, pues tiene todo el panel de control y él va a poder manejar lo que necesite hasta donde pueda ahorita. ¿Me explico? Y creo que dentro del blueprint y de todas las condiciones que se están entendiendo ahorita en esta parte del Homo evolutivo, o sea, el que puede controlar la parte genética, pues va a tener que ir habiendo modificaciones hasta el punto en donde el organismo lo maneje un médico a un nivel de aminoácidos o mucho más profundo. sí, como, bueno, ahorita ya hay eh, plantas o diferentes bacterias que manipulan genéticamente para obtener los resultados que quieren, ¿verdad? Es correcto. Y también del Y mismo pues cuerpo, ahora con la vacuna. no se ocupa ir a experimentar con plantas cambiando eso, el mismo cuerpo que genera y recibe algo de allá afuera y que le está teniendo un efecto, de ahí mismo saca la información y la modificas y la vuelves a meter. Digo, ya hay instituciones que se dedican a eso en Estados Unidos ahorita, a hacer Sí, investigaciones de este tipo y allá a comercializar medicamentos personales para o sea, de medicamentos que corresponden a cada organismo, no de manera genérica. Y tienen su costo y todo, ¿verdad? Pero por ahí están. sí. Bueno, pues ahí vamos avanzando en eso. Y después del circuito neurosomático, que seguiría el neuroeléctrico. Sí, bueno, nos quedamos en la paleolítico semántico, viene lo social sexual, que la Ah, sí. inteligencia es la social y la realidad es la civilizada. ¿Por qué es sociosexual? Digo, aunque Timothy Larry no lo explica de esa manera, yo se los explico porque la relación y la interacción sexual es lo que nos da una ubicación de nuestro valor personal en relación a un grupo social. Y a partir de donde nos veamos, que es el circuito del concepto personal, y cómo ocupemos en un servicio en lo social, pues vamos a tener acceso a cierta relación con esa gente en ese esquema. ¿Sí? Esa relación pues tiene que ver con el punto más alto de comunicación entre individuos, que es la parte de la sexualidad. Y la realidad, cuando es alta en esto, pues quiere decir que es una persona muy civilizada y se puede llevar con cualquier repertorio de conductas de cualquier persona, de cualquier índole. Una persona que se segrega, que critica, que se hace a un lado, que no se integra, que es racista, que es homofóbico, que tiene tendencias de X o ideologías de algo y acepta la ideología, pero no convive con ellos, pues está mal. Luego se acepta la ideología, pero los de la ideología no aceptan la tuya, pues están, o sea, estamos ahorita en ese proceso del entendimiento de las ideologías. O sea, quieres que yo acepte tu ideología, pero tú no aceptas la mía. Y no es que yo te impida que tú vivas como tú quieres, ni yo. Y entonces se van a las leyes y a los derechos y se hace toda una cosa de la que hay ahorita. Cuando en realidad lo único que hay que entender es que todas las ideologías surgen de la ideología madre, que es la ideología de lo relativo. ¿Sí? O sea, la ideología de lo relativo es uno más uno son dos. Ah, muy bien. Llega otro y dice uno más uno son tres. Y todo el mundo se queda, ¿son tres? No, no, son dos. No, son tres. Bueno, ¿afectas a alguien con eso? No. ¿Te afectas tú? No. Bueno, para ti, uno más uno son tres. Y no hay problema. Si para otros son seis, a mí no me afecta ni a ti ni a nadie, pues son seis. Y así van cambiando y así se van haciendo, se van relativizando lo que es la cultura, lo que es lo social, lo que es la sexualidad. Y entonces cada quien inventa algo. Y como son poquitos, pues son grupos vulnerables que terminan juntándose de diferentes ideologías para poder tener fuerza para lograr algo
donde 1 más 1, pues no son 3. Entonces, va a tener que haber todo tamizar todas estas cosas para poder pasar de ahí como sociedad, como cultura, como humano, el poder entender estas partes, sin criticarlas, respetando de una manera integrada desde la verdad personal hacia un proceso colectivo de estar todos bien y creciendo. Esa es la parte de lo que habla sobre lo social sexual. No sé si ahí tengas algún punto que aportar, Clau. Sí, no, pues sí es parte de como cuando están cambiando las cosas, que se viene como un pequeño caos, ¿no? Y después ya empiezan a ordenarse las Sí, bueno, cosas. esa es una, podríamos llamar como le llamaba Timothy Larry. Para Ujú, todo proceso evolutivo hay una precrisis, ¿verdad? así es. Bueno, luego viene el circuito neurosomático que tiene que ver con la inteligencia sensorial y la realidad hedónica. ¿Qué es la inteligencia sensorial? Pues es que tú puedas tener un lenguaje para entender y modificar a nivel sensorial lo que tienes, que es el primer paso para que el cuerpo esté en el equilibrio de lo que tú le comunicas. ¿Ok? Y la parte de la realidad hedónica tiene que ver con lo que puedes hacer con tu cuerpo. Hoy en día, eso es un hecho también que se está dando entre la parte de las ideologías, lo social, lo sexual y lo hedónico, es que hoy gente cuida su cuerpo. Hay gente que lleva su cuerpo al extremo para lograr muchas cosas. Otros se meten cositas para sentir muchas cosas. Esa parte es el proceso del hedonismo en una realidad que tiene que ver con un proceso neurosomático, que también ahí hay todo un estudio que se hizo porque pues Timothy Larry solo me puso la estructura, nosotros le metimos toda la estructura, a esa estructura le metimos todo lo Contenido. nuevo que hay, todas las teorías y autores, investigaciones, etcétera, etcétera. No sé si ahí tengas algo que aportar, Clau, con el Y sobre circuito. el hedonismo, Hugo, o sea, hasta dónde llevar al hedonismo, pero para contribución a todos, para todos. Aquí yo me he metido en la tarea de entender, o sea, hay gente, ¿sí? Que se drogó para entender cosas y sacó cosas buenas. Otros se Ujú, drogaron y murieron en el intento. O a veces se drogaron para perder el contacto con la realidad o contactarse con otro. O sea, no se trata de un juicio porque si yo ya pasé el circuito sociosexual, yo ya no tengo un juicio social, ni de diferencia de ideología, ni nada. Así es que en el siguiente, pues entender la realidad hedónica es personal, ¿sí? Y como tal, pues que cada quien investigue qué puede hacer o hasta dónde puede llevar su cuerpo en la experiencia que quiera. ¿Me explico? Pero claro. si lo veo desde que yo estoy en el circuito 3 de mi concepto personal, pues voy a empezar a criticar lo social y voy a decir, no, pero el hedonismo tiene que ser positivo. No, simplemente es hedonismo. ¿Me Ujú. explico? O sea, hasta dónde puedo y a dónde puedo llevar mi cuerpo. ¿Ok? Luego viene el circuito neuroeléctrico, que es la inteligencia psíquica y la realidad psiónica. ¿Ok? Pues la realidad, la inteligencia psíquica, pues tiene que ver con todos los procesos que no son tangibles, que va desde lo que podría mucha gente decir la percepción extrasensorial, pero yo lo pondría en términos mucho más aterrizados, como podría ser, por ejemplo, pues el conocimiento de tu percepción, de la experiencia, de la conciencia, o sea, todos aquellos los procesos cognitivos y metacognitivos, ¿sí? Que son intangibles, entran en esta parte y ahí debe haber una inteligencia de todo eso para poderlo manejar. Los tipos de lenguajes en esas formas, con otras personas, donde se conectan y a través de nada más de estar con la persona pueden comunicar cosas. Como por ejemplo estar en una reunión y de repente se te ocurre una idea que crees que es media descabellada y alguien por allá la dice y de ahí se forman muchas cosas. Quiere decir que había un campo de información ahí en la noósfera y alguien la toma y la avienta porque era lo que se estaba conjuntando entre todos los cerebros que están ahí, porque todos los Claro. cerebros están juntos, ya lo veremos cuando hablemos de la teoría de Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica, y todos estos patrones del hipercampo y todas esas cosas que las vamos a ver ahí más adelante. Entonces, esa es la inteligencia psíquica. ¿Qué es la realidad psiónica? Sí, digo, por ahí alguien me preguntó, hice toda una entrevista y un librito de lo que es el campo psiónico, hay hasta unos audios, etcétera. Pero aquí estamos hablando
de que la realidad psiónica es lo que yo puedo hacer. En el hedónico era con mi cuerpo. Hoy es lo que puedo hacer con mi cabeza, con mi mente. ¿Hasta dónde la puedo llevar? Digo, por ahí pues estuvimos en el curso de creando, Salud. creando salud, ¿verdad? El de OPCA, ¿sí? Y ahí vimos cómo puedes hacer muchas cosas con el control de la mente. ¿Me explicó? Y puedes arreglar cosas, puedes comunicar, que las cosas se faciliten. Es un campo, y ahí en la parte de hablar de la inteligencia psíquica y de la realidad psiónica, pues es un campo en donde puedes provocar muchas cosas. Es un atajo para poder llegar a todas las formas de inteligencia y realidad y poderlas modificar desde ahí. ¿Sí? No sé si tengas alguna aportación, Clau, o alguna pregunta. ¿Hasta dónde tienes que tener arreglado lo anterior? Bueno, les digo, yo esa pregunta, pues me acuerdo que esa pregunta surgió mucho en el curso porque me acuerdo que había gente que no sabía nada cuando se hizo esto, y hubo gente que pues habíamos leído y sabíamos, y que el cerebro y tal parte y todo, y resulta que la gente que estaba menos contaminada de teorías y de cosas, pues fue la persona que identificó al enfermo, lo que estaba, y muchas otras cosas pues, que ahí pasaban, ¿verdad? Y los que estábamos más leídos o más entendidos de esto, pues sí pasaba, pero con un poco de presión, etcétera, porque todos hicimos el trabajo finalmente de lectura de campo. No se requiere tener algo arreglado para entrar ahí, pero lo inteligente sería, hablando desde el concepto personal, o sea, desde mi idea de Hugo, pues es entrar, si puedo entrar al campo de la inteligencia psíquica y de la realidad psiónica, pues entraría a arreglar todos los demás y me iría a los siguientes que voy a mencionar para poseer la habilidad de poder hacer algo más allá con mi persona para la demás gente. Pero eso sería desde mi concepto personal, como ahorita tu pregunta. La realidad hedónica tiene que ser para lo positivo. Pues ese era tu concepto personal, desde ahí estás hablando. ¿Me explicó? Claro. Pero eso sería la parte del neuroeléctrico. Luego viene el neurogenético, que tiene una inteligencia que se llama mística y una realidad inmortal. ¿Ok? Aquí hubo un cambio significativo, y que yo lo manejo como lo maneja Timothy Leary cuando son los primeros grupos, que es la inteligencia mítica. O sea, y habla de la parte genética. ¿Y por qué es mítica? De mentira, de mito. Porque donde se guardan todos los secretos importantes de familia es en la herencia maldita que hay, que si uno se suicidó, que si el otro así, que si el otro aquel, y todas esas cosas se quedan guardadas y se vuelven un mito. ¿Sí? Cuando ya entiendes este proceso y te trabaja el circuito neurogenético, entonces esa palabra es mística, es una inteligencia mística que tiene que ver con tu misterio personal. Misterio viene de mister, de ministerio, de tu maestría, ¿sí? Y este circuito está relacionado directamente con el emocional territorial. Digo, con el semántico de quién eres tú. ¿Me explicó? Y ya es tu entendimiento, pero ya desde lo genético. ¿Y qué vas a aportar? Teniendo conocimiento de todo el cuadro, de tu herencia, de tu genealogía, vamos. La inteligencia mística es tener ese conocimiento de tu misterio personal, obviamente de todo lo que se ve en el circuito semántico, que tiene que ver con tu concepto personal, más lo que orgánicamente se te heredó, que es cómo respondes al ambiente, cómo es tu cuerpo, y la parte que nosotros aportamos en este circuito neurogenético, que hay una parte que se llama cianotipo, PS, cianotipo, que tiene que ver con la herencia psíquica. Y pues la realidad inmortal se le dejó así, desde el punto de vista de que todas estas cosas que se quedan guardadas en la familia son inmortales. O sea, se siguen dando por la siguiente generación, la siguiente generación, la siguiente generación, y nadie sabe. Cuando viene alguien a consulta y dice, oye, es que yo tengo esto, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer el trabajo y salen los resultantes del proceso del cianotipo. Pues, ¿qué sale? Pues sale ahí que la persona, pues de 10, 7 o 6
tienen lo mismo en su casa, o sea, está dentro del patrón. De hecho, cuando viene alguien a consulta, pues no es que esté raro o mal, simplemente que está cotejando sus conductas familiares heredadas con las cosas que están allá afuera. ¿Cuáles son las que está cotejando? Las que no se hablan, porque si se hablaran dirían, no, no pasa nada, lo tiene mi papá, lo tiene mi mamá, mi abuelita, mi abuelito y mis hermanos, somos del mismo, Vamos de ahí. de ahí mismo, ¿verdad? Esas son la parte de la mística, o sea, la inteligencia mística y la realidad inmortal. Luego viene el circuito neuroatómico, la inteligencia es la espiritual y la realidad cósmica. Y aquí estamos hablando de la parte de entender lo que es el espíritu y la inteligencia del espíritu, porque el espíritu, pues luego lo asociamos con el alma, con la religión, con la teología y con todas estas cosas. Y el espíritu no tiene nada que ver con eso. El espíritu es con que se comunica eso. ¿Me explico? Entonces, el espíritu es la esencia de la persona y lo que deja a su alrededor cuando está en interacción con personas, con objetos, con tiempo, con experiencias. La inteligencia espiritual tendría que haber, así como en psicología te enseñan a cuidar tu yo, tus emociones y que pongas un límite entre tú y el ambiente y pasaría lo mismo con la parte espiritual. O sea, de qué lo alimentas, dónde te pone, qué te prende, qué, todas esas cosas, ¿me explico? O sea, la vez pasada hablando con un padrecito, le diría, ¿saben qué, padrecito? Ustedes debían de educar a la gente para el espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si yo de repente, pues me agarro un puro o mi pipa, pongo Led Zeppelin y me echo un whisky, mi espíritu cambia, ¿sí? O si voy con unos amigos y me dicen, oye, vamos a un table, no voy a ir porque mi espíritu cambia. Entonces yo ya voy conociéndome y voy viendo con qué alimento mi espíritu, cómo le pongo un límite, cómo ayuda a que mi espíritu esté bien para poder conectar bien con todo esto. Ahora, el espíritu, también hay una parte del espíritu que se hereda en la familia. Porque si yo te en una familia pues donde toman, fuman y tienen muchas viejas y hacen un desmadre, pues el espíritu en el cual yo voy a tener como resultante de todo eso, pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo, es lo que tengo, es en lo que se alimenta quién soy, de lo que pienso, de lo que viene en mi familia, que es la parte genética, que es la parte psicológica. Entonces, todas las inteligencias tienen como resultante esta parte espiritual, no es nada más separada. ¿Me explico? O sea, todas las inteligencias tienen un proceso de crecimiento a que te llevan una expresión que es coherente entre todas esas. ¿Ok? ¿Qué es la realidad cósmica? La realidad cósmica tiene que ver con toda la organización del espacio y que dentro de lo que pasa en el espacio, lo que yo perciba, es una proyección mía. ¿Sí? Y que puedo modificar el campo para mí y mis propias experiencias. El punto más elevado del neuronauta, de lo que es el neuroatómico en realidad cósmica, es poder tener acceso a que el neuronauta modifique las cosas. ¿Sí? Es decir, que pueda modificar para mí y las experiencias que tengo para una parte de otra gente, ¿me explico? Luego ya viene lo que es el neuronauta, la inteligencia, su inteligencia es la inteligencia de los circuitos, pues es el que puede organizar, darle dirección, es el que observa, es el que modifica toda la inteligencia de los circuitos. Y en realidad, la realidad pues corresponde a crear realidad. O sea, ¿qué es crear realidad? Es cuando yo puedo decidir qué experimento, ¿sí? De qué percibo y de qué me doy cuenta. Y eso lo hacemos todo el tiempo, solamente que todo eso se lo dejamos a como empezamos ahorita, al cerebro. El cerebro te va a reportar lo que tú siempre has vivido, lo que siempre has experimentado, porque es lo que conoces, en lo que te reconoces y lo que terminas resolviendo y te pones una estrellita. ¿Sí? Aquí, en crear la realidad, significa también hasta tener acceso, no nada más para cambiar tu percepción, la experiencia y tu conciencia de lo que experimentas y a dónde te quiere llevar, sino también tienes la capacidad, ahí el neuronauta, en la parte de la realidad, de cambiar el hipercampo. El hipercampo es donde se encuentran contenidos, todas la actividad eléctrica y magnética de todos los cerebros o todo lo que tenga células y que tenga esto, están contenidos ahí en ese campo. Y el hipercampo, modificar realidad, no solo para ti, sino para todos los que están conectados, que son todos los seres vivos dentro de ese campo. Estos serían los circuitos, su inteligencia y su realidad, Clau.
Pues muchas gracias, Hugo, por esta extensa explicación y yo sé que vamos a ir viendo cada uno Sí, en más profundidad. me gustaría que en la siguiente pues fuéramos viendo de manera también general, para ya meternos de manera particular, pues qué es la La recepción, la recepción. inteligencia, la fusión, explicar cada uno de esos de manera muy rapidita y vean la correlación que hay entre unos y otros y los efectos que hay. Porque en el trabajo, en la plática que vamos a estar teniendo, pues vamos a hablar de cada una de estas, ¿sí? Y vamos a ver la correlación que hay. Por ejemplo, la sobrevivencia, la inteligencia física tiene que ver con la parte neurosomática y la inteligencia sensorial y la realidad hedónica con la invertebrada. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene un problema Dramático. somático, ¿sí? Pues tiene que ver con las impresiones neuroumbilicales que tuvo cuando estaba en el nacimiento, desde que era un organismo unicelular, que es la recepción del circuito 1, y que tiene un efecto en la organización y control neurosomático. O sea, qué tan sensible es a lo que expresa su organismo y qué visión tiene sobre esa expresión de él mismo. O sea, es más, te pegas y cuánto te duele a ti, y si me pego yo, cuánto me duele a mí. Pues eso tiene que ver con las memorias que se integraron en el sistema nervioso cuando todavía estamos dentro de mamá. Sí. Ok, entonces vamos a ir viendo todas estas cosas de manera muy general y luego ya nos vamos a meter en cada una de ellas de una forma particular. Es un gran trabajo, es un trabajo que la gente cuando lo vea, cuando lo entienda, va a tener otra visión acerca de su persona y de lo que le rodea. No va a estar pensando en los mismos problemas de siempre porque sabe que eso se los pone el cerebro para entretenerlo en lo que ya conoce y que el cerebro no se desgaste. Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente. Perfecto, gracias Clau, nos vemos la Muchas siguiente. gracias a ti. Gracias, nos Saludos. vemos. Bye. Bye.